la puedo explicar muy bien porque no hay verdades absolutas en esta materia. Aquí no podemos hablar de que el rey, eh, hubo un rey, ¿cierto? Y que este rey hizo esto en su pueblo, sino que aquí estamos hablando de economía. Y cuando hablamos de economía, chicos, la cabeza se me parte en dos, amigos, porque es bastante difícil, la verdad, pero vamos a tratar de definir a grandes rasgos cuál fue el sistema económico que predominó en el Renacimiento, ¿cierto? Que es la unidad que estamos viendo de años, que el Renacimiento va aproximadamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII aproximadamente, ¿cierto? Después parte el surgimiento del Estado moderno, parte el mundo moderno, como lo conocemos en la actualidad. Entonces, este Renacimiento, chicos, de alguna manera es el tatarabuelo, se podría decir. No, yo creo que el tatarabuelo nomás, no el tatara. El tatarabuelo sería el sistema feudal. Yo creo que el tatarabuelo sería este sistema de la economía que nosotros tenemos en la actualidad. Y estamos hablando de un sistema económico el cual empieza a sentar las bases del sistema neoliberal que nosotros tenemos en la actualidad. Y estamos hablando del sistema que va a empezar a sentar las bases del capitalismo, como nosotros lo conocemos. Entonces, cuando hablamos de economía, chiquillos, no sé, se me hace complejo, así que yo creo que voy a hacer dos semanas esta materia, y vamos a hablar del sistema económico mercantilista, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Y qué fue el sistema económico mercantilista? Fue un sistema económico que principalmente fue impulsado por los estados absolutistas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las monarquías absolutas, hablamos del absolutismo, hablamos del despotismo ilustrado, hablamos de los reyes, ¿cierto? Estos reyes que van a empezar a unificar su pueblo basándose en la construcción de los propios países. De ahí que surge Inglaterra como la conocemos en la actualidad, de ahí que surge España como la conocemos en la actualidad, de ahí que surgen todos estos países de Europa como los conocemos en la actualidad. Obviamente con cambios de presidentes, porque ahora en la actualidad ya no hay reyes que tengan un derecho de Dios divino de gobernar, por cierto, sino que ahora tenemos regulados más que nada por la democracia, en la cual cada uno elige sus representantes. No así, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este país? En Inglaterra, donde tenemos todavía el rey y la reina, pero el rey y la reina de Inglaterra no tienen un poder político como tal, sino que están ahí porque son bonitos y una tradición de los ingleses tener un rey y una reina. Pero el que tiene el poder político, es que se encarga de las riendas del país, en ese caso es el primer ministro. Y el primer ministro de Inglaterra, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el de... Pero el que más está de renombre en la actualidad, así como el que más lo ha hecho bien, se cree en Europa, es Angela Merkel, que es la primera ministra de Alemania, ¿sí? Y también hay otra primera ministra en Suecia, creo que también dice que se está haciendo la pega bien. Regularmente son mujeres. Van a saber todo el porqué. Entonces, principalmente, ¿cierto? Tenemos estas características del mercantilismo, en donde teníamos el sistema de los reyes, ¿cierto? Los cuales van a empezar a instaurar una economía basada principalmente en la exportación de bienes al resto del mundo, ¿ya? En esta época va a ser principalmente en donde las grandes naciones van a empezar a exportar. ¿Y en la actualidad existe la exportación? Sí, pues tenemos que recordar que el sistema neoliberal que impera principalmente en gran parte del mundo basa sus economías en exportación. E incluso la contraparte del sistema neoliberal, que es el sistema de economía chino, también, bueno, el sistema chino también es medio neoliberal, pero basa su economía también en exportar productos terminados, no tanto materias primas como se va a hacer en esta época. Pero como les digo, es el tatarabuelo, así que está todo conectado, amigo, está todo conectado. Entonces, el comercio y el modelo económico mercantilista fue la actividad económica que impulsó la economía en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, pues activó el crecimiento de la industria, también de la agricultura. La expansión mercantil de estos siglos se generalizó y contribuyó a la dinamización de la economía. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una economía, como les digo yo, de dragones, una economía de monstruos gigantes que combaten por qué país tiene más poderío económico que el otro. ¿Ok? Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. Pero para comprender mejor este modelo mercantilista que, como les digo, es difícil de explicar, es difícil de entender, así que como les digo, no se queden solamente con lo que les digo yo, porque insisto, esta materia es difícil. Vamos a hacer un contexto, ¿ya? De cómo se dio el mercantilismo. El periodo del mercantilismo abarcó principalmente desde el siglo XIV al siglo XVIII, 1500, 1750 por ahí, y sirve para denotar una fase de amplias transformaciones sociales, ya que van desde la descomposición de las formas medievales de la organización social
hasta la expansión y la generalización del comercio internacional y de la economía de mercado. Políticamente está relacionado con el absolutismo y con el ejercicio por parte de los estados de una política de poder frente a sus vecinos y de expansión colonial en ultramar, perdón. Y aquí, en este tema de la colonización, es súper importante. Tenemos que recordar que en este contexto de mercantilismo también se empieza a dar el descubrimiento de América, también se empieza a dar el comercio con África, porque tenemos que recordar que se empiezan a buscar nuevas rutas comerciales debido a la caída de Constantinopla por el dominio de los turcos. Entonces, es súper importante igual que estas naciones empiecen a comercializar con las otras obligadamente, pero ellos querían comercializar con los otros, pero tampoco querían ser más bajos que los otros porque eso les da un estatus económico peor de la calidad de vida de su propia nación. Es complicado. Y entonces, por eso los reyes regularmente se asociaron a este modelo económico, que es el mercantilismo, ¿ok? Es, ¿cómo decirlo? El modelo, ¿alguien conoce lo que es el patrón oro? ¿Alguien sabe lo que es el patrón oro? ¿Alguien sabe por qué, no sé si alguna vez se lo han preguntado, pero por qué yo no puedo producir más dinero en Chile del que está circulando en este momento? Y listo, así solucionamos la economía, creamos más plata y listo. ¿Por qué no podemos hacer eso? Ya, po. Porque se va a degradar el peso, no sé, jaja. ¿Y por qué se va a degradar el... No, está bien, Meja, está bien. ¿Y por qué se va a degradar el precio? Pero es que, no sé, pues, ¿alguna vez se lo habían preguntado, se lo habían criticado eso? ¿Por qué yo no puedo ayudar a los pobres simplemente generando más dinero? ¿Por qué no funciona así el mundo, chiquillos? Y listo, listo, se ayuda a toda la gente y listo. Eso no puede pasar, chiquillos, básicamente porque, ¿qué va a pasar si yo hago eso? Los demás, o sea, mi pueblo obviamente se va a ver favorecido, ¿sí? Todos los chilenos vamos a ser millonarios y lo cual vamos a ser, todos los chilenos vamos a ser felices. Pero ¿qué va a pasar con el resto de vecinos? Los vecinos, el pueblo argentino, el pueblo peruano, el pueblo estadounidense también, va a decir, ah, mira, en Chile se está mejorando la calidad de vida. Eso quiere decir que los productos que ellos están realizando dentro de su territorio van a ser mejores. ¿Y qué va a pasar cuando les llegue un producto chileno a las manos de los estadounidenses? Van a decir, oye, pero esto no es muy bueno que digamos. Entonces yo voy a dejar de invertir en Chile porque Chile está mintiendo en sus estándares de calidad de vida. Entonces los demás pueblos van a empezar a desconfiar del supuesto dinero que yo tengo. Y así se basa la economía en la actualidad. Pero en aquella época no se basaba tan así, sino que los pueblos confiaban en los otros pueblos basándose en el oro que acumulaban. Y el sistema mercantilista es eso, es el conjunto de ideas y prácticas económicas que sustentan el poder a través de la acumulación de metales preciosos para enriquecer al Estado. ¿Sí? Por eso la economía no sirve si uno crea más dinero de la nada. Porque porque el dinero que está circulando en la economía de los países es acorde a, eh, al poderío económico que presenta cierto país. Les pongo un ejemplo. Si algún día vamos, ojalá sería bacán que fuéramos al Banco Central de Chile, ¿cierto? El Banco Central que se encuentra en el Paseo Humada, se darían cuenta, o sea, no harían la visita y todo bien correcto, y en un momento llegaríamos a una bóveda en la cual hay lingotes gigantes de oro, ¿ya? Y estos lingotes gigantes de oro valen mucha plata aquí, pero también valen mucha plata en China, y también valen mucha plata en Europa, y también valen mucha plata en África, valen mucha plata en todo el mundo. Entonces, ese oro tiene cierto poderío en todo el mundo. Entonces, que Chile tenga la capacidad de tener X cantidad de lingotes de oros le permite a ellos hacer circular dinero en su economía, X cantidad de dinero, ¿cierto? Y eso es el patrón oro, es básicamente basar su economía basándose solamente en eso. Ahora bien, la economía no se rige en la actualidad solamente por eso, sino que también se rige, por ejemplo, a través de indicadores económicos. Tenemos el Producto Interno Bruto, tenemos, ¿qué otro indicador económico? Bueno, hay bastante, el coeficiente de Gini, que es el que más se habla de la historia, pero no yo lo encuentro tan bueno. Tenemos diferentes indicadores económicos que nos hablan de cómo funciona la economía en ciertos países, lo cual es súper interesante, chiquillos, la economía es súper interesante, pero es complicada, yo no la entiendo. El Eh, CAE, ¿El CAE?
pero el CAE es un crédito, po, ¿no? O si es un indicador económico, yo no lo conozco, ¿podrías explicarlo? ¿No? Ya, pues chiquillos, hablen algo. Ya, pues. La cosa es que la economía hoy en día se rige por más indicadores económicos que solamente el patrón oro, pero Chile igual tiene su reserva de orito, ¿cierto? Porque siempre es bueno tenerla, po, porque si llegara a haber una debacle mundial, ¿cierto? Ojalá que nunca pase, pero si llegara a haber un apocalipsis, las naciones empezarían a regir basándose en la cantidad de oro que tiene cada país y no en la cantidad de fuerza de trabajo que pudiera tener. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos también también se le puede aplicar valor al territorio chileno basándose en las materias primas que tenemos. Por ejemplo, se dice, ¿cuál es la materia prima de todos los chilenos? ¿Hay una materia prima que sea monopolizada por el Estado? ¿Cuál es? Ya, pues chiquillo. El 30% de la economía de Chile depende de esa materia prima. ¿Cuál El es? cobre. El cobre, exacto. Entonces nosotros y los otros países vecinos también pueden fijar estándares de calidad de vida de los chilenos basándose en la cantidad de cobre que Chile exporta a todo el mundo. Entonces, ahí se empieza a competir con los demás países, ¿cierto? Y todo este tema que yo estoy hablándoles de la actualidad, ejemplificando con Chile, se empieza a generar en esta época, que es 1500-1750 con el sistema mercantilista, ¿cierto? Se empieza a priorizar la acumulación de metales preciosos para enriquecer el Estado. Eso es el mercantilismo. En esa época, el que tenía más oro era la potencia mundial más grande. Y los que tenían más oro en esa época eran España, Francia e Inglaterra. España, ¿por qué? Porque descubrió América. Inglaterra, ¿por qué? Porque tenía los medios de producción industrial. Francia, ¿por qué? No me acuerdo por qué, parece que porque habían sido los precursores de los movimientos reformistas en todo el mundo, algo así, pero eran las tres potencias mundiales más grandes del mundo, ¿cierto? Eran los que tenían más orito, eran los que tenían más plata, se podría decir, entonces eran los que controlaban el mundo, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, la puesta en marcha del mercantilismo y la entrada masiva de metálico a Europa, procedente de América, y sumado al aumento de la población, generó una revolución de los precios, es decir, una alta inflación que afectó durante la segunda mitad del siglo XV y parte del siglo XVI a Europa. Entonces, con esta inflación que se empezó a producir en esta parte del mundo, la gente tuvo que empezar, o sea, los reyes, perdón, tuvieron que empezar a aplicar prácticas económicas de carácter proteccionista. Pero primero, antes que todo, ¿qué es la inflación? Voy a empezar a definir todos los conceptos económicos acá. ¿Alguien sabe lo que es la inflación? ¿Alguien me podría explicar, amigo, qué es la inflación? Lo que sufre Venezuela, ya, pero Es ¿por algo qué? así como que con el tiempo sube el valor de las cosas, ¿Ya? ¿Y por qué ¿o sube? no? Sí, sube el valor de las cosas. ¿Y qué pasa con el dinero? Eh, Baja, el Baja, dinero se también baja. desvalúa, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso es un problema económico en el cual la gente, obviamente, es lo peor que le puede pasar a la gente, ¿cierto? Tener mucho dinero, pero que el dinero no te alcance para comprar nada. Si al final de cuentas el dinero es imaginario, ese papelito que nosotros tenemos y que le adquirimos un valor es pura imaginación, es un sistema económico imaginario que nosotros nos inventamos los seres humanos para regular mejor a las civilizaciones. No obstante, no vale nada, amigo, el dinero no te puede alimentar como un plato de porotos. Entonces, es más que nada eso, y ese es el problema que se produce con los problemas de inflación, ¿cierto? Y lo mismo que estaba pasando en Europa en ese momento. Tenían mucho oro, pero no tenían gente para poder comercializar, porque los tipos tenían tanto dinero y la otra gente vivía tan mal que se empezaron a producir sin problema y empezaron a surgir las guerras por intereses económicos. Y por eso los reyes empezaron a aplicar políticas proteccionistas. Tenemos que recordar que un rey es como un presidente, pero con más atribuciones y con más poder. El tipo se puede decir que es un rey, por cierto. El tipo literalmente, cuando te dicen vivir como rey, es literalmente tener todos los beneficios que te da el linaje aristocrático y también el poderío económico. Entonces, esta política busca proteger la producción interna para conservar la riqueza al interior del Estado. Eh, Sistema económico que atiende el desarrollo del comercio, principalmente al de exportación y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza. El mercantilismo se basaba en la intervención estatal en la economía de manera de asegurar una balanza comercial favorable para acumular el oro y la plata dentro del Estado. Esto significaba estimular la producción interna para poder exportar más de lo que se importaba. Esto es súper importante para generar un problema también.
¿qué pasa si yo tengo una economía demasiado cerrada? Una economía que solo me rige en mi propio país. Yo voy a crecer económicamente, sí, me voy a hacer fuerte, me voy a hacer súper gordito, toda mi gente va a estar súper bien, pero no voy a poder comercializar con los otros países, por lo tanto va a generar una diferencia de tecnología bastante grande, lo cual va de alguna manera a, a generar muchos problemas. Se puede decir porque los impuestos aduaneros que se van a empezar a cobrar a los otros países van a ser demasiado grandes. Y estos impuestos no van a poder ser pagados por esta gente que está mucho más abajo que yo en términos de tecnología, ¿cierto? Em, y lo cual va a provocar una guerra, de alguna manera, se podría decir, pues, porque la gente va a querer acceder a estas tecnologías que yo estoy generando, pero no va a tener cómo porque mis impuestos son demasiado caros. Y eso va a ser una gran característica de los problemas de bélicos que vamos a tener en los estados modernos. Materia que todavía no nos conlleva, recuerda que estamos en el Renacimiento. Entonces, la política económica dominante en aquel periodo sostenía que el poder económico de una nación se basaba en la acumulación de metales preciosos, nuevamente, y propugnaba el proteccionismo y la intervención del Estado en la economía. El mercantilismo dominó en una época en que los estados se veían involucrados en enormes gastos que crecían a medida que se multiplicaban la burocracia administrativa y el tamaño y necesidades logísticas de los ejércitos. Tienen que recordar que siempre que si tú no tienes dinero, también puedes, de alguna manera, juntar mucho poderío, fuerza física, ¿cierto? Y invadir cierta nación, ¿por cierto? Lo cual está mal, lo cual es lo último que se quiere llegar, ¿cierto? La guerra, insistimos, es lo peor que puede pasar, pero si hay un contendiente, si hay un rival del poderío económico, es el poderío del ejército. Y por eso los ejércitos también valen dinero, ¿sí? Uno también puede basar la economía de un país basándose en la cantidad de ejército que tiene. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos tampoco son la gran cosa en materia económica, pero tienen un ejército bastante grande, lo cual le da miedo a las demás naciones, por lo tanto también dicen, oh, Estados Unidos me da miedo, creo que su moneda vale más que la mía, ¿cachai? Entonces también se produce esa lógica de fuerza, la cual es bastante mala, pero existe, y es una lógica del mundo, para que la tengan clara. Entonces, con la adopción del mercantilismo, los reyes y sus ministros tendieron a tomar medidas proteccionistas, alzando las tarifas aduaneras y prohibiendo la importación de productos que se elaboraran, perdón, en el país. En algunos casos, el gobierno se apropió de ciertas actividades económicas, estableciendo monopolios, las actividades económicas principalmente que los reyes se apropiaban, eran actividades económicas que conllevaban a todo el pueblo, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la explotación de materias primas como la madera, como la carne, como los metales, ¿cierto? Eran poderes económicos que se les daba principalmente a los reyes, ¿cierto? Porque son como de todos, ¿cierto? La ganadería, todos comemos en Chile, y todos comen en todo el mundo. Entonces la agricultura era de todos y por lo tanto era un monopolio por parte del rey, porque el rey se supone que era la representación de su pueblo. Tienen que recordar eso, los presidentes son la representación de nuestro pueblo en los vecinos, por cierto. Ahora bien, que nosotros hayamos votado por el presidente que tenemos en la actualidad, ese es otro debate, ¿cierto? Y por eso es importante que ustedes también tengan opiniones políticas y opiniones económicas. Chicos, en economía nada está escrito, nadie tiene la verdad absoluta. Todos podemos tener nuestra propia apreciación de los modelos económicos que tenemos en la actualidad. Y por eso es importante también que ustedes, cuando tengan la edad para poder votar, lo voten con responsabilidad y con un análisis, porque de alguna manera cuando ustedes están votando, están ejerciendo el poder político y económico de todos nosotros. Entonces, si ustedes votan mal, pagamos el pato todos nosotros. Si yo voté mal, ustedes también están pagando el pato por eso. Así que me disculpo si voté mal, ¿ok? No voté por el presidente que tenemos en la actualidad, pero eso es un debate político, es un debate que se conversa, es un debate divertido, que todos tenemos nuestra propia idea sobre eso, ¿cierto? Entonces, súper interesante para que lo tengan en consideración. Entonces, siguiendo con este sistema mercantilista, una de las consecuencias fundamentales del mercantilismo fue el fomento de la producción industrial y agrícola. Eso es algo bueno, ¿cierto? Porque de alguna manera en esta época, chicos, con el mercantilismo se empiezan a crear los créditos. Y si ustedes le preguntan a sus papás si los créditos son buenos o malos, todos te van a decir que probablemente son malos, pero de alguna manera cuando ellos tenían que pedirle crédito,
lo necesitaban, pues. Entonces, de alguna manera, es bueno, pero es malo, porque es bueno porque te ayudó en cierto momento, pero es malo porque tenés que pagarlo, pues. Entonces, de alguna manera está esa dualidad ahí también, y se empiezan a incentivar, y en esta época es donde se empiezan a crear estos impuestos, ¿cierto? Perdón, estos créditos, en los cuales la gente empieza a fomentar su propia economía, empiezan a invertir. Es súper importante esa palabra, invertir. Invertir, chicos, es como apostar, pero inteligentemente se podría decir, pues, dándote cuenta de que si puedes perder o puedes ganar, pero en economía es eso, es invertir, es perder, es ganar, y cuando tienes el dinero suficiente para poder invertir y poder perder y también siempre ganar, es algo que se llega hasta cuando tenéis cierto poder económico, lo cual lo tienen muy pocas familias en Chile. Súper importante igual eso. Entonces, para poder aumentar la exportación era necesario tomar medidas que tendrían a proteger y ayudar la actividad artesanal, industrial y la agricultura. Esto en el mercantilismo, ¿cierto? Y estas medidas de proteccionismo, tenemos que recordar que ese término de proteccionismo es importante para poder fomentar estas industrias. El mercantilismo es ese sistema económico basado en el patrón oro, a la acumulación. Recuerden, si ustedes les dicen qué es mercantilismo, es la acumulación de metales a través del Estado. Siempre. El Estado busca acumular metales y con eso incrementar su economía. Punto. Eso es el mercantilismo. Y ahora yo estoy hablando de las medidas, de las causas, de los pros y los contras del mercantilismo. ¿Ok? Entonces, se caracterizó de los siguientes elementos, generando las consecuencias para la sociedad que en la siguiente época. Ya. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del mercantilismo? La primera, una gran influencia de los gobernantes en la economía de los estados. Y aquí yo quiero su opinión personal. Por favor, opínenme. ¿Qué es más bueno? ¿Que un estado sea más intervencionista, que un estado intervenga en la economía o que no intervenga en una economía? ¿Qué creen ustedes? Intervenga. ¿Por qué? Cuéntenme. Eh, no sé, sería más como muy, no más, ¿cómo decirlo? ¿Sería más equitativo? Sí, yo creo. Yo también estoy de acuerdo contigo, Vicente. Yo también estoy de acuerdo con que el Estado debe ser más intervencionista y proteccionista. Pero ¿y qué pasaría? Porque también hay que ver la contraparte, ¿cierto? ¿Qué pasaría si un Estado se convierte en muy proteccionista y muy intervencionista? Eh, sería la inflación, ¿no? Se produciría la inflación. Exacto. Muy bien, correcto. Entonces, tiene los pros y los contras, ¿cierto? Este proteccionismo puede ayudar a la gente porque les da dinero, pero también puede desvaluar a la gente porque los otros pueblos que están a tu alrededor van a ver con malos ojos que tú estés incrementando la economía sin tener una buena razón para hacerlo, ¿cierto? Porque tu lápiz que tú estás creando, un ejemplo, ¿cierto? Porque tu lápiz que tú me vendiste no es tan bueno. Yo podría hacer un lápiz mucho mejor en mi pueblo con los recursos que tengo. Entonces, ahí se produce ese problema, ¿cierto? De la inflación. Bien, entonces esa es una de las grandes características de este mercantilismo, ¿cierto? Una gran influencia de los gobernantes en la economía de los estados. ¿Qué otra característica o consecuencia? El incentivo de la industria artesanal. En este periodo los gobernantes empezaron a crear conciencia de una de las mayores fuentes de generación de riquezas era la actividad manufacturera, razón por la cual van a impulsar la industria artesanal. Y con este impulso de la industria artesanal, chicos, vamos a tener la primera revolución industrial, la revolución del vapor, donde se empieza a aplicar literalmente la ingeniería. Cuando uno en la universidad estudia ingeniería, está empezando a estudiar conocimientos que se sentaron en estas bases, en esta época, lo cual lo encuentro súper interesante y súper importante, igual hacerlo notar. Entonces, incentivo de la industria artesanal también se aplicó en el mercantilismo, ¿cierto? ¿Qué más se aplicó en el mercantilismo? La unificación de los diferentes mercados económicos de un Estado. Es decir, no sé, pues, por ejemplo, yo tenía una economía de, qué sé yo, de alfarería. Entonces, yo voy a unificar a todos los alfareros de mi pueblo, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que eh, cuando estaban en el sistema feudal, ¿cierto? Cuando estaban los señores feudales, habían diferentes emperadores en diferentes partes del mismo pueblo. Entonces, los alfareros que estaban en el pueblo de Rancagua combatían con los alfareros que estaban en el pueblo de Santiago, lo cual era ridículo. Era mucho mejor que los alfareros que estaban en Rancagua y los que estaban en Santiago combatieran juntos contra los alfareros que estaban en Argentina. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, eso era lo que hicieron los reyes, ¿cierto? Unificaron Rancagua y Santiago y unificaron también a los alfareros de esas dos ciudades, ¿cierto? Es un ejemplo imaginario, pero se entiende la idea. Entonces,
¿Qué más logró el mercantilismo? Impulsar la exportación de productos y la obstaculización de la importación de bienes extranjeros. ¿Qué pasó con esto? Las economías, ¿cierto?, se volvieron muy cerradas. Entonces, ¿qué pasaba? Solo habían alfareros de Santiago y de Rancagua, ¿cierto?, en todo Chile. Y la gente estaba bien, pues como que los alfareros de Santiago y de Rancagua eran los mejores, pero los alfareros de Argentina habían descubierto algo mucho más revolucionario, algo tecnológico, ¿cierto?, que permitía, qué sé yo, que la alfarería tuviera, no sé, conductividad eléctrica. Estoy inventando, pero eso también pasó, pero pasó más adelante, en la segunda revolución industrial. Entonces, estos alfareros que tenían una conductividad eléctrica en sus sistemas, obviamente van a tener una ventaja comparativa contra los alfareros de Chile, que también eran buenos, pero debido a que los reyes tenían tan encerrada la economía en su propio pueblo, nunca van a tener ese conocimiento que habían inventado los alfareros en Argentina. Entonces iba a contribuir en un problema, porque posteriormente la economía argentina iba a empezar a crecer, ¿cierto? Y la economía de Chile se iba a mantener por mucho tiempo, pero estos tipos ya estaban acá. Entonces cuando les tocaba enfrentarse a una guerra, ¿qué va a pasar? Obviamente la alfarería argentina hubiera ganado. Entonces, también el mercantilismo producía este problema. Y ya para ir cerrando, chicos, la última medida de proteccionismo que implementaron los reyes en el mercantilismo era eh, la prohibición de salida de los metales preciosos del Estado. Los metales preciosos eran considerados la fuente de la riqueza, el patrón oro, acuérdense del ejemplo del banco. Por lo tanto, los estados que no contaban con ello en gran abundancia decidieron prohibir su salida para evitar la disminución de su riqueza, lo cual es una medida súper mala, por cierto, porque al final de cuentas la riqueza no solamente se basa en el oro, la riqueza se basa en la misma gente, el ser humano es el bien económico más grande, y eso las empresas deberían saberlo, y por eso las empresas deberían cuidar mejor a sus trabajadores. Pero eso también es un tema para debatir, para conversar, política, no sé yo, amigo, pero yo les hablo Profe, hoy del ¿y mercantilismo. cuál va a ser la tercera revolución industrial? Se dice que la tercera revolución industrial es la que estamos viviendo nosotros, la revolución tecnológica, los celulares, la inteligencia artificial, la robótica, todo eso se dice, todavía no sé, porque la historia todavía se está escribiendo, esta historia es muy nueva, entonces cuando la historia se está escribiendo recién, como que todavía no se aseguran cosas, por cierto, yo puedo hablar del mercantilismo como tal porque pasó hace miles de años, pero se dice que la tercera revolución industrial es la revolución industrial que estamos viviendo nosotros, la revolución tecnológica, la revolución de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y yo creo que sí, yo personalmente también estoy de acuerdo con esa afirmación, porque creo que estamos viviendo una revolución industrial y que la tecnología nos está permitiendo a nosotros evolucionar a pasos agigantados. Por ejemplo, yo me imagino un doctor siendo seco en operación, por ejemplo, pero también me lo imagino a ese mismo doctor seco, bueno para operar, ¿cierto? Pero con unos lentes, ¿cierto? Que le permita también hacer los cálculos de las cortes que tiene que hacer en el cuerpo humano, ¿cierto? Con los lentecitos, ¿cierto? Que le dice dónde tiene que cortar como más específico, ¿cierto? Y también le muestra la información. Entonces, ahí lo dejo, para la imaginación, ¿cierto? Entonces, es como eso, creo yo, que la revolución que vamos a vivir más adelante con la tecnología y con lo que estamos viviendo. Ese robotcito, el Cyberpunk, también, súper interesante, ¿cierto? Ese robot que incluso que te limpia, a mí me carga limpiar, pero ese robot que limpia, ¿cierto? Y que pasa que limpia, que como un Arturito, ¿cierto? Que gira y que va limpiando, me encanta. Yo lo quiero cuando tengo una casa, porque lo encuentro genial. Y eso es también parte de la revolución tecnológica. Pero eso, chiquillos, tengo que cerrar la clase, me sigue otra clase a continuación y tengo que ir a tomar agua. Así que se me cuidan, que tengan un muy buen fin de semana y que estén bien, pues, que sus familias también estén bien y se me cuidan, ¿ya? Se me cuidan, que es lo más Esté importante. bien, profe. Hagan las actividades, hagan las asignaciones, no se les olvide también eso, ¿ah? Que me cuidan, ¿ah? Ya.